Bueno, voy a resolver el ejercicio sobre la práctica que hicimos para la aplicación de cálculo de Kuhn. Para empezar, el literal 1 dice: en la aplicación anterior, realice un subprograma que no permita ingresar calificaciones menores a 6 o superiores a 10. Esto es similar a lo que hicimos con el subprograma de las unidades valorativas. Es prácticamente igual. Para crear otro subprograma le vamos a dar acá donde dice nuevo subprograma y aquí le vamos a poner de nombre, eh, voy a poner validación de calificaciones, y los parámetros que voy a ingresar serían el PROM y el I. Voy a ver si estos son los nombres de las variables que yo seleccioné. En este caso, sí, era PRO, ¿sí? Y el I. Entonces, esos son los parámetros de entrada. ¿Y qué vamos a hacer? Pues exactamente lo mismo. Vamos a poner una estructura while en la cual vamos a decir si el pro i, mientras el pro i, ¿verdad?, sea menor a 6 o el promedio de la materia i sea mayor a 10, mientras se dé esos datos, que es un error, me mande un mensaje en el cual me diga: por favor ingrese, vamos a corregir esto, por favor ingrese una calificación correcta. ¿Ya? Le doy a aceptar y ahí mismo dentro de esa estructura while y del subprograma tengo que colocar que el usuario ingrese el promedio de nuevo. Ya de esta forma yo ya puedo colocarlo, así como tenía la validación de las unidades valorativas, también puedo poner la validación del promedio y ya la puedo hacer la llamada acá inmediatamente después de haber ingresado el promedio de las unidades. No importa el orden, si la pongo primero o después, ¿verdad? Pero lo que sí deben de hacer es quedar juntas las validaciones inmediatamente después de haber introducido los dos datos. En este caso le habíamos puesto validaciones de las calificaciones y los argumentos dijimos que eran pro e i. ¿Ya? Entonces, eh, allí ya estoy validando las calificaciones. Voy a probar con una materia. Por favor, introduzca el número de materias cursadas aprobadas. Voy a poner una. Por favor, ingrese el nombre de cada una de las materias cursadas y aprobadas. En este caso solo voy a introducir una. Por favor, ingrese el promedio de calificaciones y unidades valorativas en ese orden de la asignatura. Para la asignatura de 1 le puse sería, por ejemplo, dice el promedio, dijo el promedio, le voy a poner 11 y las unidades 4. Por favor, ingrese una calificación correcta. Le voy a poner 5. Por favor, ingrese una calificación correcta. Hoy sí le voy a poner 7. Su Kun es de 7. Bueno, porque solamente es una, ¿verdad? Aquí quería probar que dice: por favor, introduzca el número de materias cursadas aprobadas. Esto era una. Por favor, ingrese el nombre. Es que volví a ponerle 1 en el nombre, ¿verdad? Bueno, eso en cuanto al primer literal. Así de sencillo, porque era similar al de las unidades valorativas que vimos en la práctica. Luego tenemos imprima al final de la aplicación, además del CUM, el promedio de las calificaciones. Ya no es lo mismo el CUM que el promedio. Aquí tenía un ejemplo en la cual tengo 4 materias con sus diferentes unidades valorativas, sus promedios, sus notas y sus unidades de mérito. Acuérdense que las unidades de mérito es la multiplicación entre las unidades valorativas y el promedio, y luego la total de unidades de mérito es la suma de estas, y las unidades valorativas, la suma es esta. El CUN es que es la división entre las unidades de mérito total y las unidades valorativas totales.
Pero el promedio es este, miren, el promedio de las calificaciones es esto. Hay poca variación, pero la hay. No es lo mismo 765 que 7, si yo lo trabajo esto con dos decimales, es 763, ¿ya? No es lo mismo. Entonces, este es el promedio. Cuando hablo de promedio de notas, solo es sumar todas las notas y dividirlas entre el número de materias. Entonces, lo que estamos pidiendo acá es que haga eso, que calcule el promedio de las notas. ¿En qué momento le voy a decir que las calcule? Pues acuérdense que yo le estoy introduciendo el promedio y las unidades valorativas, ¿ya? Perfectamente puedo agregar acá, ya sea adelante o después, ya que calcule la suma de los promedios, ¿ya? Es decir, la suma de las notas. ¿A qué va a ser igual la suma de las notas o la suma de los promedios? La suma de los promedios va a ser igual a la suma de los promedios más el pro I, o sea, el promedio de la materia I que acabo de introducir. A partir de ahí yo sé que ese pro lo tengo que inicializar, ¿verdad? Así como hemos visto, ese pro lo tengo que haber inicializado desde el inicio. Y ahí lo tengo ya. Entonces, ahora que ya tengo la suma acumulativa, ya aquí, si no lo hubiera inicializado, cuando me diga ese pro es igual a ese pro, ¿y cuánto vale ese pro? Ese pro no está declarado ni está inicializado, por lo tanto de error. Ahora ya sabemos que la primera vez es cero más el promedio de la nota que estoy, de la materia que estoy metiendo, y de ahí acumulativamente se va a ir sumando al ese pro anterior. Pero ese solo es la suma, pero el promedio que yo quiero, le voy a poner el prom T, que es el promedio total, va a ser igual a la suma de los promedios entre el número de materias, ¿ya? Que así le llamamos a la variable del número de materias. Entonces le voy a dar acá y finalmente acá donde dice su cum es de cum y me imprime lo que es el cum, luego voy a mandar otro mensaje donde me va a decir y el promedio de las calificaciones es de, voy a dejarle un espacio, cierro, coma y voy a poner aquí el prompt. Entonces le doy a aceptar y ahí lo tendríamos ya. Le voy a correr con con estas, lo vamos a correr con estas materias y con estos datos para verificar que me da los datos correctos. Vamos a empezar. Por favor, introduzca el número de materias cursadas. Serían 4 que estoy haciendo la prueba. Por favor, ingrese el nombre de cada una de las materias cursadas y aprobadas. El nombre. Entonces voy a poner, por ejemplo, la primera es calidad. La segunda era, lo voy a poner abreviado IOP. La tercera era manejo, también abreviado, ¿verdad? Y por último, matemáticas. Ahora me dice, por favor, ingresa el promedio de calificaciones y unidades valorativas para la asignatura de calidad, en ese orden, promedio y unidades valorativas. Ya, es decir, el promedio era de 9.5 y las unidades valorativas de 4. Ahora para IOP, 7, 4. Ahora para manejo, 6, 4. Para matemática, 8 y 5. Y aquí me dice, mire, el CUN es de 764.7, aquí porque lo hemos puesto en dos decimales, y 762.5, que ese ya lo habíamos visto. Pero si se fijan, voy a ponerlo con más decimales, 764.7 y 762.5. Lo voy a dar aquí a aceptar. Y si yo le pongo más decimales, 764.7 y 762.5. Entonces la aplicación ahí está correcta, ¿verdad? Bueno, continuando con el tercer literal. El tercer literal, voy a leerlo por acá. Dice, realice un subprograma que pueda contar las materias con calificación arriba del promedio y permita imprimir el número total de estas y el nombre de cada una con su respectiva calificación. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un subprograma que me permita contar cuáles están arriba del promedio.
para empezar a hacer un subprograma, porque eso nos ha dicho, que hagamos un subprograma. Entonces le voy a poner acá y le voy a poner el subprograma conteo. ¿Qué parámetros voy a necesitar? Bueno, ahorita voy a ver unos y después vamos a ir viendo si necesito otros. Por ejemplo, necesitaría el pro, el valor de i. También necesitaría, como quiero imprimir el nombre, la mat. eh, ¿Qué más? Bueno, lo vamos a dejar acá y ya vamos a ir viendo en función del programa que vamos a ir haciendo. Esas son las primeras que estoy colocando. Y para eso, pues voy a poner lo que yo quiero es que me cuente. Acuérdense que yo ingresé los promedios, yo ya ingresé los nombres de las materias, todo eso ya lo tengo ahí, porque esto va a ir después. Entonces voy a hacer una estructura for. Desde aquí voy a necesitar otro. Por ejemplo, voy a poner i que vale desde 1 hasta num. Ahí ya veo que necesito, por ejemplo, acá también necesito el parámetro num, que lo tomo desde el programa principal. ¿Ya? Entonces estoy metiendo aquí un for y para el for voy a hacer una estructura. También necesito el promedio. Pero primero voy a poner la estructura. Voy a poner a la izquierda el sí y donde voy a preguntar si el pro i es mayor al prompt, ¿ya? Me va a hacer algo, pero entonces también aquí necesito yo el prompt, ¿ya? Entonces, si es así, ¿yo qué va a pasar? Voy a usar donde voy a llamarle le voy a poner cuenta materias, ¿ya? Si es sí, las voy a ir contando. Entonces voy a poner que el cuenta materias va a ser igual a cuenta materias más 1. Ojo que entonces hay que inicializar el cuenta materias. ¿Ya? Esto lo puedo hacer perfectamente acá, antes de, ¿verdad? O lo podría haber hecho desde allá, solo que tenía que haber pasado la variable también como parámetro. ¿Ya? Pero eso lo puedo hacer acá. Y entonces lo que estoy haciendo es que estoy contando la materia, pero él me pide que imprima cada una. Entonces, si yo sé que esta está arriba, voy a mandar un mensaje donde voy a decir la asignatura, y aquí le voy a poner el espacio, voy a cerrar, y aquí le voy a poner mat y voy a llamar al nombre. Esta le voy a poner por arriba, bueno, esto con minúscula, está por arriba del promedio. ¿Sí? Y nada más, porque lo que quiere es que bueno, y me imprima la nota, creo. Y su calificación es de 2 puntos. Voy a cerrar acá y le voy a poner eh, pro y aceptar. ¿Ya? Entonces eso me lo va a estar mandando por cada una que encuentre arriba del promedio. Ya me las va a mostrar todas, pero al final lo que me interesa es que me muestre al final después de haberse ejecutado la cantidad de materias arriba del promedio es de, eh, voy a dejar un espacio, coma, y aquí vamos a imprimir el QUEM. ¿Sí? Ahora el QUEM es el que me va a imprimir ahí. Y todo está dentro de este. Bueno, vamos a ver si no se nos olvida algún parámetro, pero lo vamos a ejecutar. Esto sería, voy a darle acá y para copiar, lo voy a dar control C para no estar haciendo eso. Conteo se llama. Entonces lo vamos a poner acá. ¿Dónde lo vamos a llamar? Bueno, yo lo puedo llamar, me parece que al final, porque primero el CUN y todo eso, y de ahí que me los cuente y me muestre, ¿verdad? Ya al final de esto le voy a poner
el conteo, por eso le di control C para copiar y pegar aquí todos los parámetros. Si nos vamos a lo que hemos hecho, por ejemplo aquí, si se fijan esto, ¿cuáles son las materias que están arriba del promedio? Si se fijan, solamente son dos. Solamente son esas dos, calidad y matemática. Las otras dos están por debajo del promedio, que el promedio es 7.62.5. Ya, entonces lo vamos a correr de nuevo, vamos a ver si está todo bien y vamos a verificar si nos da que el conteo es de 2 y luego que, aparte que el conteo sea de 2, que me imprima calidad y la nota y matemática y la nota. Vamos de nuevo a ejecutarlo, vamos a ver qué pasa. Por favor, introduzca el número de materias cursadas, son 4. Ingresa el nombre de cada una, le vamos a poner acá calidad, luego vamos a poner IOP, luego vamos a poner manejo, por último matemáticas. Por favor, ingresa el promedio de calificación y las unidades valorativas para la asignatura de calidad. Ya, entonces sería 9.5.4. Luego para IOP 7 y 4. Para manejo 6 y 4. Y para matemática 8. Ya nos imprime que el CUN es de 7.625 y el promedio de las calificaciones aquí no sé si introduje, cometí un error, le di 4 unidades a matemática. Entonces, por eso acuérdense que yo les decía en clase que si todas las unidades valorativas de todas las materias fueran 4, si siempre diera el promedio, diera lo mismo. Ya no tuviera sentido el CUN. Cometí un error que le di a matemática 4, por lo tanto, por eso me sale el CUN, que es igual al, al promedio, ¿ya? Pero porque a todas les puse las mismas unidades. Entonces ahí no tiene sentido multiplicar por todas las mismas unidades y de ahí dividirla. Por eso se hace el CUM, porque no todas tienen las mismas unidades valorativas. Por eso me da el error, pero esto ya lo habíamos probado y habíamos verificado que estaba correcto. Ahora, con respecto al promedio, eso siempre tiene que no tiene nada de... Aquí tenemos un error en cálculo de CUM porque yo metí mal le puse 4 a mate, ¿ya? Pero en cuanto al promedio y la cantidad de materia tiene que darnos lo mismo, eso nos tiene que dar correcto y lo vamos a seguir ejecutando. Aquí dice, la asignatura calidad está por arriba del promedio y su calificación es de 9.5. Está bien, ¿verdad? Está arriba del promedio, que el promedio es 7.62.5. Y luego la asignatura de matemáticas está por arriba del promedio y su calificación es de 8. Y la cantidad de materias arriba del promedio es de 2. Y ahí está ejecutado con normalidad. Si se fijan, básicamente está correcto. El problema fue que yo metí las unidades valorativas, las metí de 4 en matemáticas, pero vimos que corrió perfectamente. Si se fijan, el que hacemos, pues primero vamos desarrollando el programa. En la medida vamos viendo las variables que necesitamos del programa principal, pues así vamos poniendo los parámetros. En este caso necesitábamos el promedio, el nombre, la I, el número de materias y el promedio total. Hice un foro en el cual cada una voy pasando de nuevo todas las materias, los promedios de cada una, y voy verificando que estos promedios sean mayores al PROMTE o al promedio total. Si es así, pues entonces que me los cuente. Para eso inicializo un valor a cero, ¿verdad? Porque cuen es igual a cuen más uno. Lo inicializo con cero y ahí voy contando. Si las materias están arriba del promedio. Luego imprimo como me pedía, ¿verdad? Cuáles asignaturas estaban por arriba del promedio y su calificación. Y finalmente mando un mensaje donde le digo cuántas materias estaban por arriba del promedio, que era lo que me estaba pidiendo. Entonces ese sería el subprograma y lo llamo al final porque yo decido que después de calcular el CUN tiene que estar. Ojo con eso, que sí es necesario que al menos esté después de donde he hecho los cálculos, pero no lo voy a poner arriba del PRONTE que ni siquiera he calculado el PRONTE, o no lo voy a poner arriba de donde ingresé el promedio, por ejemplo. Ya acá, no, ¿verdad?
a ley tiene que ir por lo menos después de haber hecho todos los cálculos de las variables que yo necesito. Y yo lo agregué al final. Bueno, esa era la práctica que quedaba pendiente. Así que ya la pueden desarrollar. Para los que tienen que entregar la práctica, pueden ir desarrollándola paso a paso como yo la he desarrollado acá. Así que nos vamos a quedar hasta acá con este video y gracias por su atención.